Finalizamos nuestra aproximación al trastorno bipolar. Cerramos el círculo, poniendo el foco en el punto de vista médico, dando voz al doctor Óscar Taboada Díaz, psiquiatra que responderá a los interrogantes que le planteen Azucena y Gema como pacientes con trastorno bipolar que han recorrido un difícil camino para alcanzar la estabilización. Bienvenidos a Rostro frente al espejo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Taboada. Muy buenas. ¿Qué papel crees que desempeña el paciente en los tratamientos hoy en día? Bueno, yo creo que aquí hay que plantear dos partes de una balanza. La primera, el papel de cómo ha cambiado la medicina actualmente. Hace años estábamos en una sociedad paternalista donde le decíamos al paciente qué era lo que tenía que hacer. Pero ahora, en los últimos 15-20 años, hemos pasado a la autonomía. Se le da la información y el paciente con libre albedrío decide. ¿Cuál es el problema? Que en los casos de trastorno bipolar, sobre todo cuando no están compensados, hay cierto vicio en su capacidad de decisión. Hay pacientes que están un poco disparados en un episodio hipomaníaco, en un episodio maníaco franco y consideran que están bien. Con lo cual, en esos momentos no les podemos dar ese papel de total autonomía. Por todo ello, tenemos que plantear un equilibrio entre esas dos balanzas. Una situación de autonomía en la que a veces hay que inducir ciertas acciones y hay que convencer al paciente para que haga las cosas bien, y la otra parte, el papel actual de que un paciente a día de hoy, si no quiere tomar la medicación, legalmente en este país no se puede obligar a tomarla, a no ser que esté en una situación de descompensación con riesgo para su vida y terceros. En esa balanza tenemos que encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta que el paciente tiene el papel central y sobre ese papel central tienen que apoyarse pues, el médico, la familia, el grupo de apoyo. Supongo que en relación con esta introducción es importante que el paciente tenga conciencia de enfermedad. ¿Qué entiendes tú por conciencia de enfermedad en el caso del trastorno bipolar? Bueno, yo creo que podemos plantear qué es la conciencia de enfermedad, ¿no? Porque no es solo saber que tengo un trastorno bipolar, sino saber qué consecuencias deriva no tratarlo, incluso qué síntomas puedo tener al inicio de una descompensación. Partiendo de esa premisa, podemos hablar de, cuando llega un paciente, de tres fases. Una fase precontemplativa, bueno, yo vengo aquí porque me trae mi familia, yo estoy bien. ¿Que suele ser lo habitual? Ocurre en muchas ocasiones. El paciente cree que no está tan mal y que mucho menos que no necesita medicación. Fase precontemplativa. En esa situación de autonomía, pero en esa labor del médico de hacer ver que hay un problema que puede mejorar mucho y mejorar la calidad de vida del paciente, entra pasarle en segundo lugar a la segunda fase, fase contemplativa. Bueno, tengo un problema, algo hay que hacer, pero bueno, no mucho. Esa segunda fase, a lo mejor en un primer estadio inicial, en un paciente que no tiene conciencia de enfermedad, es bueno, porque a lo mejor algo hay que hacer está dispuesto a tomar una medicación y esa medicación le va a aportar un beneficio para continuar avanzando. Y después podríamos llegar a la tercera fase, que es el paso a la acción. ¿Qué tengo que hacer? Oye, y no es solo tomar medicación. Voy a controlar estímulos, no voy a tomar drogas, voy a dejar el alcohol, voy a hacer un ritmo circadiano o voy a escribir como hiciste tú en su día. Cuando tú llegaste la primera vez te dejé un vídeo que tenéis en psicomasvideo.org, que es gratuito, que habla del trastorno bipolar. Y ahí hablamos de que el paciente tiene que escribir los pródromos. ¿Qué síntomas suelo tener cuando me pongo mal? ¿Y qué síntomas suele tener cuando me disparo? Cuando me deprimo y cuando me disparo. Porque esos pródromos se pueden repetir. Si un paciente, cada vez que se pone mal, empieza a meterse en la cama, duerme 10-12 horas, deja de ir al cine, deja de ver el fútbol o deja de salir con sus amigos, esos pródromos posiblemente sean de un episodio depresivo. Si un paciente, cuando empieza a dispararse, empieza a beber cuando normalmente no bebe, o empieza a gastar más de la cuenta cuando normalmente no gasta, o empieza a tener broncas con todo el mundo, esos pródromos son un episodio hipomaníaco. En esa fase de conciencia plena de enfermedad, tenemos que incluir el tratamiento farmacológico, que es clave en el trastorno bipolar y que es necesario, pero el tratamiento psicosocial. ¿Qué puedo hacer para prevenir descompensaciones y
qué me puede alertar de inicio de descompensaciones, e incluso en esa conciencia plena de enfermedad lo que sería ideal es tener un supervisor, tener un familiar, en este caso lo normal, que dé autorización al paciente para que ese familiar, si empiezas a estar mal, que nos pueda llamar y en ese momento poder actuar, ¿vale? Entonces, fase precontemplativa, me traen. Fase contemplativa, bueno, voy a hacer algo. Fase, paso a la acción. Venga, ¿qué hay que hacer? Quiero poner en orden mi vida y voy a tener una calidad de vida muchísimo mejor que la que tenía antes. No me cabe la menor duda de que eso es cierto. Además, lo he vivido en primera persona. Pero ¿no consideras que el paciente puede perder su sensación de autonomía en ese excesivo control, ya no solo farmacológico, que es imprescindible y se asume como necesario, sino que delegar en una tercera persona de un familiar, una persona de su entorno más cercano, esa supervisión de su comportamiento, hablando de adultos siempre? A ver, el problema al final es que no hay un trastorno bipolar. Hay tantos trastornos bipolares como pacientes que padecen cada uno de los trastornos bipolares. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que ellos mismos te avisan cuando llevan 2 días durmiendo mal. Y entonces ya es su supervisor. Pero hay otros pacientes que dejan repetidamente la medicación. Hay algunos, es verdad que es un porcentaje pequeño, de un 10%, que tiene un curso muy desfavorable, que no toman la medicación, que toman tóxicos, que se descompensan y que ingresan con frecuencia. Hay pacientes que ingresan 2, 3 y 4 veces al año. En muchas ocasiones por autorización judicial, porque no tienen conciencia de enfermedad. En esos pacientes es fundamental que alguien les ayude, porque ellos mismos, su biografía en los últimos años no se lo ha permitido. Es verdad que muchísimos otros tienen una conciencia plena de enfermedad y en tu caso, por ejemplo, y muchos otros casos, te avisan a los pequeños síntomas. Entonces, claro, con esos pacientes el objetivo no es que alguien les supervise, pero por supuesto en otros es fundamental, igual que en algunos de ellos, estoy hablando de pocos casos, pero yo he tenido que plantear medidas de curatela, de ir al juzgado para que ellos mismos no puedan manejar sus bienes, porque cada vez que se descompensan, pues algunos han dilapidado patrimonios de muchísimo dinero y se han arruinado. Y el tema es que no sigan arruinándose. Entonces, al final, no hay un paciente. Y cada paciente hay que personalizar el tratamiento. Igual que ahora mismo, pues hay estudios genéticos para ver si tú tienes un cáncer y qué tipo de tratamiento te van a dar. Nosotros, como no tenemos todavía ese estudio genético avanzado, pero sí tenemos que personalizar el tratamiento. Y no solo le vamos a dar litio, o le vamos a dar depaquine, o le vamos a dar un estabilizador, sino qué otras cosas podemos hacer a nivel psicosocial, en algunos casos favoreciendo una autonomía plena porque el paciente en su biografía ha demostrado que puede hacerlo, pero en otros eso no es posible y hay que dar también un mensaje realista. Sí. Y en esta línea yo quería plantearte que a veces el paciente tiene que ponerse delante del espejo de la propia enfermedad y se encuentra en un constructo que es deformado, porque lo que encuentra normalmente en los primeros momentos de la enfermedad, cuando se pone a teclear en Google trastorno bipolar, claro, uno no sabe que no hay una enfermedad, hay múltiples enfermedades y por encima de todo está la propia personalidad del paciente, ¿no? Y su propia historia personal. Pero cuando se encuentra un trasunto de aquello que está construido por la literatura, por el cine, por los medios de comunicación, tú en tu propia experiencia, ¿cómo crees que se ven los pacientes en el propio espejo de la enfermedad cuando es construido así? Bueno, pues primero va a depender, en la fase en la que lleguen, va a depender de la clínica que tienen. Hay pacientes en el trastorno bipolar que solo tienen 2 episodios a lo largo de su vida. ¿Qué pasa? Que hay otros pacientes, la media es que un trastorno bipolar a lo largo de su vida tiene 15 episodios. 8 episodios depresivos y 7 episodios maníacos o hipomaníacos. Entonces, no se va a ver igual un paciente que ha tenido 2 episodios, aunque tenga un trastorno bipolar, que un paciente que tenga 15. En segundo lugar, hay que ver el estado en el que se encuentra, pero no solo a nivel clínico, sino qué aporte social tiene trabajo o no, lo mantiene, consume tóxicos, porque esa interacción va a generar multitud de espejos. Y cada paciente va a ser un espejo diferente,
¿vale? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, y eso yo quiero transmitir la certeza que si hay una buena alianza, el paciente es el centro del tratamiento, se deja ayudar y hace las cosas bien, ese espejo cada vez va a brillar más y cada vez se va a ver mejor. Y pues podemos hablar de tu caso, cómo te veías hace 10 años y cómo te ves hoy. Pero tu espejo brilla más, podemos haber ayudado un poco todos, pero brilla más por tu esfuerzo, por todo lo que has conseguido, porque estás trabajando, porque intentas cuidarte. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que cada día uno pueda brillar más y se vea mejor en ese espejo. Y lo que tenemos que trasladar es la esperanza, no a nivel Hollywood, porque también ahí las películas ayudan, pero a veces pues también pueden desorientar a los pacientes. Pero a nivel real, que si hay un buen apoyo, el paciente va evolucionando. Y ahí, pues como tú bien sabes, en el cronograma muchas veces se puntúa, y lo bueno es que a mí me vienen los pacientes 1 o 2 veces al año, me traen el cronograma y les enseño, mira, estabas en un 2 de ánimo, ahora estás en un 6-7. Esta es la diferencia en estos años. Y eso supone pues que mantienes una estabilidad familiar, mantienes un trabajo, te encuentras bien, no hay pensamientos suicidas. La mitad de los pacientes con trastorno bipolar en algún momento de su vida han tenido ideas suicidas. Sí. Y, por supuesto, el riesgo suicida del trastorno bipolar se multiplica por 20. Entonces, todo esto va a hacer que el paciente se vaya viendo mejor, pero la imagen inicial va a ser diferente en cada uno de los pacientes. Y en esta sé que es importante recurrir a cada paciente en particular, pero la variable de tiempo siempre es un elemento central. ¿Por qué es tan difícil encontrar en este tipo de enfermedades mentales un diagnóstico rápido, sobre todo rápido y preciso? A ver, yo creo que ahí influyen varios factores, ¿vale? La primera, el sistema de salud español es bueno, pero no es perfecto. Entonces, muchos pacientes cuando llegan en un primer episodio, bien depresivo, o bien hipomaníaco, o bien maníaco, o van al médico de cabecera, que no puede saber de todo, o van a urgencias. En segundo lugar, claro, lo ideal sería que lo viesen cuanto antes, que hubiese un seguimiento longitudinal y que lo viese siempre el mismo especialista. Por desgracia, eso a veces no ocurre, ¿vale? La media de llegar a un diagnóstico del trastorno bipolar, una vez que aparecen los síntomas, está entre 3 y 7 años. Y durante 3 y 7 años está danzando por el sistema y a veces pues no se diagnostica. Y hay pacientes que se diagnostican mucho más tarde. Pues hoy una paciente me ha enviado un mail donde ayer me hablaba de una serie de síntomas y le dije, mira, tienes que ver el vídeo de Psicomás y me vas a decir si crees que tienes una bipolaridad 1 o 2 o una ciclotimia. El marido me envió, porque... El marido lo veía claro, ¿no? El marido dijo, mira, no tengo ninguna duda que hay una bipolaridad y por eso llevas años sin entender lo que te pasa. Y aunque sea algo frustrante al principio, primero ya sabemos lo que tienes y segundo, ya sabemos cómo actuar, porque si no tenemos un diagnóstico, el plan de tratamiento puede estar errado. Sí. Entonces, la cuestión es, primero, no es fácil que una primera persona que lleve un sistema lo lleve siempre el mismo profesional. Segundo, la pericia del profesional influye. No es lo mismo una persona que lleve un mes trabajando que una persona que lleve 20 años, que ya pues tiene más experiencia. Tercero, a veces el paciente oculta síntomas o a veces esos síntomas se ocultan por otros datos, pues por ejemplo, oye, hay drogas, puede estar influido por drogas, o en la adolescencia, que ahora empieza a haber más trastorno bipolar en la adolescencia, pues oye, esto puede ser un síntoma de la adolescencia o puede ser el inicio de un trastorno bipolar. Después falta otra cosa que es muy importante. El diagnóstico de trastorno bipolar es de por vida. Entonces, claro, tampoco es justo, aunque tú te huela el primer día que la clínica aparece un trastorno bipolar, porque lleva un año de evolución, marcar un diagnóstico de por vida. Entonces tienes que estar muy seguro, tienes que tener experiencia y, claro, lo que no puede ser es que hoy seas bipolar, que mañana seas un esquizoafectivo y pasado mañana un esquizofrénico. Porque entonces el que acaba tarumba por culpa del psiquiatra es el paciente. Entonces, dar un diagnóstico que marca un pronóstico
hay que estar seguro. Y eso en 6 meses, en un año, no, porque la clínica puede ir variando. Bien. Óscar, en este podcast hemos querido destacar la importancia del entorno como elemento clave para entender la evolución de los afectados, aunque ya has comentado un poquito cuál es tu visión en cuanto al estar encima de ese paciente, pero ¿qué impacto crees que tiene el entorno en cuanto a su recuperación? Pues por supuesto es clave. Es clave el psiquiatra, es clave el psicólogo, es clave la familia, es clave los amigos. Ahora, el que va a salir adelante es el paciente. Hay pacientes que tienen muchísimo apoyo y no salen adelante porque no hacen las cosas bien, y hay pacientes que están solos y salen adelante, pero es mucho más difícil. Entonces, por supuesto, si planteamos que el apoyo social te va a redundar en mejor datos de salud mental, ese apoyo social es clave. ¿Y ese apoyo social quién te lo da? Una estabilidad familiar, porque no es tener una familia, es tener una familia con un buen clima familiar, un buen grupo de amigos, unos buenos hobbies, un buen soporte social y, por supuesto, lo que sería ya ideal es el trabajo. El trabajo en psiquiatría estabiliza tanto más que un psiquiatra y un psicólogo. Eso está demostrado. ¿No? La importancia de buenas las rutinas. Claro, yo tengo un día regular, pero tengo que ir a trabajar y estoy en el trabajo. Y al final del día no ha sido tan malo. Yo tengo un día regular, me quedo en la cama y al final del día a lo mejor es horrible. Entonces yo creo que la familia es clave, pero no todos los pacientes tienen esa suerte de tener amigos, de tener un buen grupo de apoyo. A veces en las descompensaciones pierden amigos. Entonces, claro, ahí hay que intentar recuperar esa red de apoyo. Y ahí también el psiquiatra tiene que decirle, y el psicólogo, por supuesto, tiene que decirle, oye, a ver, ¿qué podemos hacer para recuperar relaciones sociales? Ya. Entonces, claro, pregunta difícil es, un paciente que carece de un grupo de referencia, claro, ¿qué podemos hacer, digo, en general? O sea, médicos, institución, ¿qué pasa con esas personas? Vale. En primer lugar, aunque haya días muy malos, hay que plantear al paciente que esos días malos, si tiene unas pequeñas rutinas, un pequeño programa de actividades, van a estar un poquito mejor. Y esas actividades, a lo mejor al principio, uno está tan bajo de ánimo que puede ser salir a comprar el pan todos los días. Otra cosa es que el objetivo es si vas mejorando el ánimo, tu cronograma está en un 5, oye, vas a comprar el pan, pero vas a darte un paseo y te tomas un café y te lees el periódico. Bien. En segundo lugar, hay que trasladar al paciente que, aunque es difícil, es posible. Y hay otra cosa aún más que es posible, es necesario. Claro, la medicación no te va a poner bien. Tú tienes que ayudar. Y yo muchas veces le digo a los pacientes, yo no voy a salir contigo de paseo. No podría estar paseando con todos los pacientes todos los días, ¿vale? En tercer lugar, ahí hay que plantear qué posibilidades hay para mejorar redes sociales. Pues al final el propio psiquiatra, el propio psicólogo tiene que buscar recursos. Pues por ejemplo, yo hay pacientes que le digo, mira, en Telegram pone Senderismo Galicia, que bueno, a lo mejor de los de Senderismo Galicia lo saben, y hay un montón de salidas semanales. Y les digo, mira, y encima se puede apuntar el que quiera. Pero quien dice eso, les digo, oye, mira, te vas a apuntar en un papel 3 actividades que creas que puedes hacer. Que puede ser salir a la calle, que puede ser me voy a ir a la piscina o me voy a apuntar a Zumba. Vale, pues vas a intentar hacer una. Es difícil, pero es posible y es necesario. ¿Por qué? Porque si el paciente correlaciona con empiezo a hacer cosas y estoy mejor, ese paciente, primero, va a ganar en autonomía, segundo, se va a encontrar mejor y tercero, va a encontrar las claves más allá de la medicación, que por supuesto son necesarias. También hay asociaciones. Por ejemplo, otra cosa es que depende de la gravedad. Aquí en Coruña o en Galicia tenemos FEAFES, tenemos APEN y son asociaciones que para algunos pacientes pueden estar muy bien indicadas por la gravedad. También es verdad que hay pacientes de esos que van bien que yo no los mandaría a esas asociaciones. ¿Por qué? Porque se pueden ver estigmatizados, porque se pueden comparar
con pacientes que están mucho peor que ellos. Y entonces, como antes hablábamos, hay que ver si tú eres de ese grupo de pacientes, porque si no eres de ese grupo, ahí no vas a pintar nada y segundo, te vas a encontrar peor. Pero la clave es plantearle datos que le convenzan para estar mejor. Por ejemplo, en octubre del 2024 ha salido un artículo que habla de la relación del ejercicio físico con el interferón y la interleuquina, y que esa interleuquina tiene propiedades antiinflamatorias, mejora la movilización de ácidos grasos y mejora el ánimo. Claro, yo a veces les doy a los pacientes ese estudio, que ya está traducido al castellano, y les digo, mira, si tú andas esta cantidad de tiempo, tu cuerpo va a soltar unas sustancias que te van a mejorar clínicamente. Tú que no quieres tomar mucha medicación, ayúdame. Claro, si le das datos científicos y el paciente los ve y los hace y mejora, pues aún solo puede avanzar. Otra cosa es que el siguiente paso sería, oye, no vayas solo, llama al vecino, llama a una amiga, aunque sea vete con un familiar. Pero, por supuesto, la soledad es un problema no del trastorno bipolar, yo creo que de la sociedad actual, ¿vale? Y hay que cambiarlo y, por supuesto, no hay una fórmula mágica. Y no por ir al psiquiatra va a tener un grupo de amigos, pero es algo que se puede construir. Sí. Bueno, a mí me encanta el psiquiatra que ofrece agenda de ocio para los pacientes, porque eso yo sí que no lo he vivido. Así que, bueno, yo en eso aplaudo al doctor. Bueno, a ver, no hago un cineforum en la consulta tampoco, ¿vale? Pero sí creo... A ver, el problema es que... los psiquiatras tenemos famas de pastilleros y yo creo que es una fama que nos hemos ganado porque el sistema te permite atender a la gente en poco tiempo. Y en poco tiempo es que no hay discurso de la palabra, es, oye, te tomas esto y ya está. Claro. Yo cuando empecé la residencia había centros de salud en los pueblos donde no había ni silla para los pacientes porque no se podían sentar porque si se sentaban tardabas más tiempo en atenderlos. A lo mejor tenías que atender 50 pacientes en 4 horas. Y por supuesto eran pacientes con patología grave. Eso ha cambiado. Pero bueno, pero aún así el sistema no permite a veces explayarse. Pero es que a lo mejor esa intervención, y eso hay que convencer a los políticos, a lo mejor es mejor poder darle un poco más de tiempo al sanitario para que hable con el paciente, porque eso va a suponer que ese paciente no va a ir a urgencias, no se va a descompensar, no va a ingresar, y ese político que mira mucho por el dinero va a ahorrar dinero. Pero eso no lo miran, no lo ven en su cuenta de resultados. Hace muy poquito, en una reunión de psiquiatría, planteé que era inaudito que un tratamiento como el litio no se diese a día de hoy o se da muy poquito. El litio es un fármaco que se utiliza en el trastorno bipolar, pero se utiliza en la depresión grave y es el único fármaco que ha demostrado que la gente se suicida menos. El único, no hay ningún otro. Aparte de tener otras bondades, recupera neuronas, aumenta los telómeros y hace que la gente pueda vivir más años, o sea, tiene diferentes bondades. También es verdad que es un fármaco que hay que monitorizar, hay que controlar, supone tiempo, supone intervención. Bueno, pues en esa reunión planteaba que era inaudito cómo no se podía promocionar un fármaco que vale menos de 10 euros y a día de hoy se están promocionando fármacos muchísimo más caros, con menos resultados. Bueno, pues esto es lo que tenemos en este país. Y no solo en Galicia, en España. ¿Cuál es el problema? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Yo lo puedo contar en un foro y todo el mundo dice que sí. Pero a la hora de la verdad, pues hay X circunstancias que no permiten hacer eso. Por ejemplo, las benzodiazepinas, pues hay que intentar disminuirlas en lo posible, si se puede hacer. ¿Qué pasa? Que eso supone tiempo, supone pelearse con el paciente, pero esas benzodiazepinas empeoran el rendimiento cognitivo, empeoran el ánimo, empeoran la memoria. Estamos en el país que más benzodiazepinas usa en el mundo. ¿Por qué? Los políticos lo saben, los gestores lo saben. Cualquier guía de atención primaria dice que a los 2 meses hay que quitar las benzodiazepinas. Y yo estoy harto de ver demencias por benzodiazepinas que ya no tienen solución, porque aumenta 3,5 veces el factor de riesgo de demencia. Entonces, al final, cambiar el sistema es complicado, pero bueno, es algo que a lo mejor empezamos a hacer también desde aquí, con este podcast. Sí, son pequeños pasos que son granitos que tienen que ir aportando
Lo tengo clarísimo. Eso por eso creemos. estamos aquí. Sí, exactamente. Bueno, pues hemos hablado ya un poco del tema del contexto social, o sea, para visibilizar y normalizar la enfermedad mental. Y bueno, queríamos hablar un poquito pues del tema el tema laboral, la importancia de esa integración sociolaboral del paciente, ¿no? Que comentabas que digamos que es ya, o sea, como la última pieza para que el paciente esté totalmente ya estabilizado, ¿no? Es una pieza fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces los pacientes no tienen trabajo. Y después el problema es que hay muchos pacientes que tienen enfermedades mentales, que tienen un reconocimiento de discapacidad y que de repente aparece la figura del empleo protegido. El empleo protegido en algunas ocasiones es bueno, pero en algunas otras es una farsa. Están utilizando empresarios la fórmula del empleo protegido para ahorrar dinero y están exigiendo a los trabajadores pacientes lo mismo, incluso más, que en condiciones normales. Eso no es empleo protegido. Es verdad que hay muchas asociaciones que promueven el empleo protegido en buenas condiciones. Entonces, lo primero sería auditar realmente si el empleo protegido en todos los casos es protegido, porque lo que está claro es que es subvencionado. En segundo lugar, en mi opinión, hay que hacer cambios de sistema. Hace ya 20 años, en algunos países europeos, hay altas parciales. O sea, lo que no tiene sentido es estoy un año de baja por una depresión grave o estoy 8 meses de baja por un trastorno bipolar, me incorporo al trabajo y me incorporo al 100%. Eso no tiene sentido. Entonces, hay muchos países que hay mucha tradición que dices, te vas a incorporar al 50% 2 meses, al 75% 2 meses y al 100% 2 meses. Pero es que eso al final ahorra también dinero, porque evita una baja larga, la corta y ese paciente se va reincorporando. Bueno, pues me agradó que hace poco escuché a un político diciendo, bueno, pues vamos a plantear lo de las altas parciales y lo de las bajas parciales. Bueno, pues 20 años después, pero sería un cambio del sistema favorable. En tercer lugar, yo creo que sí hay un cambio del concepto de la enfermedad mental. Entonces, eso sí hace que algunos empresarios, que algunos compañeros vean con otros ojos la enfermedad mental. Y eso, por supuesto, va a ayudar. Y la integración laboral pues va a conseguir que muchos pacientes se adapten mejor. O sea, yo tengo clientes, unos cuantos, con trastorno bipolar. La mayoría están trabajando. Y están bien. Y algunos me ha gustado mucho ver que cuando han estado mal, su empresa, que realmente es una empresa de empleo protegido, empresas grandes y empresas pequeñas, no voy a dar nombres, pero me ha encantado el apoyo que les ha dado, porque a ellos les ha dado tranquilidad. Y ahora, después de un episodio, están trabajando de nuevo con total normalidad, incluso más tranquilos que antes. Entonces, tiene que haber un cambio. El cambio en salud mental ha empezado hace poquito. O sea, ahora la gente sale del armario de la salud mental, ¿vale? Pero hace poquito. Pero tenemos que conseguir que la sociedad también permita ver con otros ojos a esos pacientes trabajadores y favorecer la integración laboral. ¿Y crees que esa normalización debe partir del propio paciente, bueno, de las instituciones, evidentemente, que tiene que ir de arriba a abajo, pero también desde el propio paciente, me imagino, para que esa normalización sea total? Por supuesto, pero también es verdad que si la propia institución o si tú estás apta para trabajar, tienes un reconocimiento de discapacidad de un 33%, estás apta para un empleo protegido y vas a 4 asociaciones y no te ofrecen trabajo porque no lo hay, ese paciente, aunque quiera normalizarse, no va a poder. Entonces, claro, la bolsa de empleo, en mi opinión, tendría que ser más amplia, ¿vale? Sí. Que ha aumentado mucho en los últimos años, eso es verdad, ¿eh? ¿Vale? Vamos más despacio de lo que nos gustaría. Claro, pero a todos nos gustaría ir mejor porque lo que tenemos, la certeza, todos los psiquiatras y todos los psicólogos y toda la gente que trabajamos en salud mental, es que esa gente cuando trabaja, si es en un trabajo con un clima laboral normal, está mejor, mucho mejor, y su evolución es mejor. Por supuesto, yo prefiero que un paciente trabaje a que cobre una pensión y no trabaje, aunque ganase el mismo dinero. Y se lo intento trasladar. ¿Por qué? Porque si gana esa pensión y se levanta a las 11 y no tiene alicientes,
al final su curso evolutivo va a ser peor. Bueno, tú, si queréis plantear alguna cuestión más, nada, ya has respondido a lo que era nuestra pregunta de cierre, que era hacia dónde vamos, realmente, ¿quieres hacia dónde vamos en el tema de la salud mental en estos 2, 3, 4, 5 años venideros? ¿Qué crees que podemos hacer con el crecimiento que está habiendo en temas de salud mental, en problemáticas de salud mental, desde el momento que llega la pandemia a nuestras vidas y se visibiliza de una forma más latente? ¿Y qué podemos hacer con los recursos disponibles, tiempo y facultativos médicos, sobre todo? A ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos una sociedad enferma. Y las sociedades enferman a los pacientes. No a la inversa. También, pero lo que quiero plantear es que tú, con trastorno bipolar o sin él, si estás en una sociedad en la que hay mucha presión del tiempo, que es la sociedad de la inmediatez, es la sociedad en la que tengo que conseguir todo ya, es la sociedad donde lo mejor es tener un like en vez de tener un amigo de verdad, es la sociedad donde hay que disfrutar, pero disfrutar sin pasarlo bien, el hedonismo, pero después no lo pasas bien. En esa sociedad es muy difícil estar bien y esa sociedad tendría que cambiar. Otra cosa es que Sigmund Freud, antes de meterse de lleno en el psicoanálisis, orientación que no comparto, decía cosas muy brillantes. Decía cosas como que para ser feliz una persona tiene que hacer 2 cosas bien, amar y trabajar. Pero también decía otra cosa muy, muy interesante. Estamos enfermos y hagamos lo que hagamos, vamos a seguir enfermos. Y lo único que vamos a poder hacer es sobrellevar. Eso fue el inicio del psicoanálisis. El psicoanálisis no cura, te ayuda a entender por qué estás mal. Bien, yo creo que hay que plantear un cambio de esa posición un poquito nihilista, de estamos enfermos, no se puede hacer nada. Pero para hacer algo, tiene que cambiar la sociedad. O sea, no el aumento que hay de patología psiquiátrico-infantil es brutal. Es brutal. O sea, no os hacéis una idea. Yo cuando hablo con compañeros, claro, aquí en Coruña ahora hay urgencias de salud mental infantojuvenil por las tardes. Hay un centro que abre por las tardes. Hace años, cuando yo empecé, hace 30 años, había 2 psiquiatras infantiles que atendían por las mañanas y ya está. Y no había, los niños no iban a urgencias, ni se cortaban, ni se autolesionaban, ni tenían patología grave. Entonces, quiero pensar que no nos han echado nada en la bebida durante 30 años. Esto es una broma, o sea, no nos han echado nada en la bebida. No, esto no es un discurso de Trump ni de Kennedy. Entonces, ¿qué ha pasado? La sociedad ha cambiado. O sea, estamos en la sociedad del azúcar que hace daño y genera TDAH, estamos en una sociedad de las pantallas que hace daño y genera trastornos de comportamiento. Entonces, claro, tendría que prohibirse el acceso a las pantallas hasta una edad y limitarse y restringirse a partir de una edad. ¿Y eso es autonomía o no? Pues no, pero es necesario. Claro. Porque el problema es que si a un niño le das autonomía, puede estar enganchado a un móvil 16 horas. Ya, pero ese niño va a tener muchos más problemas. Eso está ya demostradísimo. La configuración del cerebro ya ha cambiado. El podado neuronal que se produce en la adolescencia ya no va a existir. Y ese niño va a ser un juguete roto de mayor, que va a tener patología mental. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Y lo tenemos que cambiar nosotros, los pacientes, pero sobre todo más arriba, desde las instituciones. Y esto tiene que haber un acuerdo y que todo el mundo deje de pelearse y que a lo mejor haya un acuerdo de mínimos. Oye, hay 4 cosas que hay que negociar y hay 4 cosas que no se pueden pelear ni son cuestionables. O sea, ¿qué pasa? Que si ahora mismo yo, después de este podcast, digo que lo haría, yo con mis hijos lo hacía. Yo a mis hijos les decía, los fines de semana tenéis la Play, pero tenéis 1 hora. Y era el raro. Y era mal padre. Yo creo que he hecho fenomenal y los resultados han sido buenísimos. Ahora, me protestaban. Bueno, ¿y qué? Claro, Exacto. Me protestan, ¿vale? Bien, la función del padre no es dar, es también negociar y educar.
Y yo creo que ahora, aunque me lo recriminen, me lo agradecen. Queremos agradecerte tu tiempo, tus palabras, todo el conocimiento que nos has aportado hoy y que pone en el cierre a este podcast. Gracias, doctor. Gracias, Óscar. Mi agradecimiento a Azucena por haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto y, por supuesto, a la Fundación María José Jove por acoger esta iniciativa de estas 5 sesiones que nos han permitido conocer más de cerca y desde diferentes perspectivas el trastorno bipolar. Y gracias a vosotros por acercaros a este espacio que ha buscado visibilizar los entresijos del trastorno bipolar. Juntos hemos mirado al espejo de la enfermedad mental intentando obtener un reflejo certero de lo que implica padecerla. Ojalá nuestro testimonio suponga un atisbo de luz para aquellos que de una forma u otra padecen este trastorno. Ese es nuestro objetivo. Gracias de todo corazón y hasta siempre.